Hola, en el video de hoy de mi canal de tejido te voy a enseñar a tejer este punto que es súper bonito, queda muy bonito. Se llama en inglés Broken Seed Stitch, que significa seed stitch, es el punto arroz, y broken es como quebrado o roto, ¿sí? Es súper bonito, se teje con dos colores contrastantes y se teje en dos agujas, pero necesitamos que sean de doble punta, o también lo puedes hacer en agujas circulares, pero lo vamos a tejer en plano, ¿sí? Lo que necesitamos es que sea de doble punta porque hay que estar moviendo de un lado para otro el tejido, ¿sí? Igualmente es en plano, vamos a tejer por este lado del tejido y por este otro lado del tejido. Entonces, para comenzar vamos a necesitar dos hilados del mismo grosor con dos colores diferentes, uno que sea más clarito y otro más oscuro, ¿sí? Con el hilado más clarito vamos a hacer lo que no es el punto arroz, ¿sí? Con el oscuro se hace el punto arroz y con el clarito se hacen las vueltas que serían en jersey, que quiere decir que del lado del derecho del tejido tejemos derecho y del lado del revés del tejido tejemos revés, ¿sí? Y esas vueltas se van a intercalar, o sea, una vuelta va a ser de este color, otra vuelta de este color, una vuelta de este color, una vuelta de este color, y siempre con este color hacemos punto arroz y con este otro color, o sea, con el clarito hacemos el punto jersey, ¿sí? Eso es como lo básico. Entonces vamos a montar los puntos con el color más clarito, ¿sí? Vamos a montar los puntos. Necesitamos un número impar de puntos. 5, 6, 7... Acá monté 21 puntos, pueden ser cualquier cantidad de puntos y los pueden montar de la manera que a ustedes más les guste. Entonces, este punto va a constar de 4 vueltas. La primera vuelta va a ser toda en punto derecho con el color, digámosle el color A, ¿sí? Entonces tejemos todo punto derecho hasta finalizar la vuelta. Bueno, y para la segunda vuelta vamos a darle la vuelta al tejido, ¿sí? Y vamos a poner nuestro segundo color y vamos a tejer punto arroz. En plano siempre vamos a empezar con derecho y a terminar con derecho el punto arroz, ¿sí? Entonces siempre comenzamos con derecho y terminamos con derecho en el color B, digámosle que este sea el color B, que es con el que vamos a tejer punto arroz, que es un derecho, un revés, ¿sí? Siempre, no importa de qué lado de la vuelta nos toque tejer, vamos a tejer comenzando con derecho y terminando con derecho el punto arroz en el color B. Ahora van a ver por qué les digo de que no importa de qué lado del tejido nos toque tejer. Y terminamos con un derecho. Entonces la tercera vuelta, vean cómo estoy acá. Bueno, estos dos chiquitos son los que hay que esconder al final, pero yo tengo mis dos hebras, una en cada lado, ¿sí ven? Entonces por eso necesitamos dos agujas con doble punta o agujas circulares, porque yo ahora tengo que tejer, acuérdense que les dije que es una vuelta con cada color, o sea, en cada vuelta cambiamos de color. Entonces yo ahora tendría que tejer con este cafecito, ¿sí? Y mi cafecito está en este lado de acá y yo acabo de terminar acá. Entonces normalmente lo que tendría que hacer es dar la vuelta, pero yo al dar la vuelta tengo este hilado, el rojo. Entonces lo que yo hago es
correr los puntos hacia la otra punta, ¿sí? Y acá ya sí tengo este hilado. Ahora, ¿qué tengo que tejer? Tengo que tejer según sea mi lado del derecho del tejido o mi lado del revés. Mi lado del derecho, si quieren lo marcan al principio, es cuando hicimos esta primera vuelta del derecho, o sea que yo en este momento estoy en el lado del revés del tejido. Más adelante se nota más cuando estamos del lado del derecho o del revés, pero bueno, acá todavía no se ha formado mucho el punto. Entonces estamos en el lado del revés del tejido, ¿sí? Entonces la tercera vuelta es con el color A y tejemos, como decíamos, es punto jersey, lo que hacemos con el color A. Entonces, como estamos del lado del revés del tejido, tejemos revés por toda la vuelta. Acá ya terminé entonces toda esta vuelta del revés. Ahora que tengo mis dos hebras en el mismo lado, entonces ahora sí puedo dar la vuelta al tejido. Esta es mi vuelta del lado del derecho del tejido. Entonces, por eso les decía, la primera vuelta que hicimos con el rojo era por el lado del revés del tejido y tejimos punto arroz, ¿sí? Que yo les dije que empezamos con un derecho y terminamos con un derecho. Ahora vamos a tejer con este rojo, pero por el lado del derecho del tejido, ¿sí ven? Entonces, del lado del derecho del tejido también tejemos punto arroz y también empieza un derecho y un revés, ¿sí? Por eso les decía que no importa de qué lado del tejido estemos tejiendo, valga la redundancia, siempre empieza con derecho y termina con derecho ese punto arroz. Y tejemos hasta el final, revés, y vieron, terminó con un derecho. Ahora se empieza a formar un poquito más, todavía no del todo, pero un poquito más el punto, ¿sí? Ahora, esas son las 4 vueltas que como que vamos a hacer, ¿sí? Son esas 4 vueltas. Ahora, ¿qué haría yo para empezar? Me fijo, porque como que uno se puede guiar por esas 4 vueltas y hacer como la secuencia, pero también uno aprende como que a medida que lo va tejiendo se va uno como dando cuenta cómo funciona este punto, porque depende de dónde tenga las hebras, ¿sí? Vean que acá tengo la roja de este lado, la café de este otro lado. Entonces, tengo que tejer ahora con la café, acuérdense, es una vuelta de un color y otra vuelta de un color, una vuelta de un color, otra así. Todas las vueltas vamos cambiando. Entonces, dependiendo de donde yo tenga la hebra, de sí o sí tengo que tejer, digamos ahora el punto jersey. Como estoy del lado del derecho del tejido, tengo que correr mis puntos hacia acá para que la hebra me quede acá, y pueda tejer. Y como estoy del lado del derecho del tejido, entonces tejo derecho, que es la primera vuelta, ¿cierto? Tejo todos los puntos del derecho. Bueno, y acá les recomiendo que para cerrar los puntos hagan hasta que les toque una vuelta 1, o sea, cuando les toca hacer punto derecho, ¿sí? Y cierren con el color A cuando tengan que hacer esa vuelta del punto derecho, ¿sí? Que era la primera vuelta de la secuencia. Acá este cierre de puntos me está quedando bastante apretadito, pero bueno, esto es una muestra, así que no pasa nada. Pero les recomiendo eso, como que tejan y cuando les toque hacer con el color A el punto derecho, sí, que ya hablamos de eso muchas veces, cuál es el color A, que es el clarito, que tejemos punto jersey. Cuando les toque el punto jersey del lado del derecho del tejido, entonces ahí cierran los puntos para que se les vea como así mejorcito. Igual los pueden cerrar en la vuelta que ustedes quieran, pero bueno,
para que quede mejor cerrarlos como no en punto arroz ni en punto al revés. Entonces esperan hasta una vuelta del punto derecho y listo, y los cierran así de la forma que ustedes quieran. Yo la cerré de una forma normal común y así queda de bonito este punto, ¿sí? Este punto, bueno, sirve para cualquier cosa, para hacer buzos, blusas, gorros, bufandas, cuellos, lo que ustedes quieran. Pues es súper bonito, y vean que hasta el punto en la parte de atrás se ve muy bonita también. Otra cosa es que este punto en circular se hace diferente, o sea, es lo mismo de las dos vueltas, de que una vuelta es derecho, digamos punto jersey, y la otra es punto arroz, y es con los dos colores, pero bueno, se forma diferente en circular, y es más fácil que en esta, porque pues ahí no hay que estar moviendo los puntos ni nada, ahí simplemente es tejiendo circular. Así que déjenme en comentarios si quieren que les muestre cómo se hace en circular. Así hago otro videito de esto. Queda súper bonito. Les recomiendo que lo practiquen, así no lo vayan a usar para nada. Agarren 2 hilados y practíquenlo, porque es súper chévere de tejer, muy entretenido, va rápido y queda súper bonito. Eso sí, acuérdense de encontrar 2 colores que contrasten bastante. Espero que les haya gustado este video, que les sirva un montón. Déjenme en comentarios si es así, si quieren ver entonces cómo se teje en circular, o si quieren algún proyecto en este punto bien bonito y qué proyecto les gustaría tejer. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de activar la campanita, de comentar, de compartirlo. También es súper importante con todas las personas que ustedes crean que les va a gustar este video, este tutorial. Y bueno, nos vemos en un próximo video.